Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Al compartir la palabra de Dios, quiero continuar el verso de Hechos 10, versículo 33, que la semana pasada inicié. Se recuerdan, dice la palabra de Dios de esta manera: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y recuerdan ustedes que inicialmente habíamos dicho, mis hermanos, al hablar de la enseñanza, porque eso es lo que yo he querido compartir en estos 2 domingos, una enseñanza adecuada, la responsabilidad que tenemos los pastores, los líderes, los enseñadores, los evangelistas, los maestros de escuela dominical, de dar una enseñanza cristocéntrica, una enseñanza con buena interpretación de la palabra, pero también una enseñanza que sea amena, que sea agradable. Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, que comparte mucha Biblia en una forma ordenada y adecuada, pero que lamentablemente a veces se nos dice, son aburridos para exponerlo. ¿Cuántos elementos se necesitan para que usted y yo podamos llegar a una audiencia que está ávida, que está necesitada de recibir la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos nosotros una guianza del Espíritu Santo para poder adaptar nuestro mensaje sin cambiar el sentido de la palabra, pero adaptarlo a jóvenes que están necesitando y que están viviendo hoy esa necesidad? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en una historia interpretando tal vez expresiones en el idioma original de la Biblia y diciendo qué es lo que significa, pero dejamos a nuestros jóvenes todavía hoy, aún con palabra de Dios, los dejamos con las luchas de la masturbación, de la problemática sexual, de los vicios, de las drogas, y no les damos solución, aún expresando palabra? ¡Qué difícil! Cuando Pedro fue llamado por el Espíritu Santo para que fuera a la casa de Cornelio, fue algo terrible para Pedro. Pero Dios le dice a Pedro: no vas a llamar común e inmundo lo que yo creé, y te vas a ir a meter a la casa de los gentiles. Era abominable para un judío esto. Y vas y compartís la palabra. Y cuando Pedro llega, Cornelio se postra a sus pies. Imagínense, aquel hombre era justo, era piadoso, pero que no tenía mayor conocimiento, necesitaba enseñanza adecuada. Entonces lo primero que yo miro en este pasaje es que se necesita una enseñanza adecuada. O sea, se presenta la necesidad de la enseñanza. Aquí dice la primera parte: así que luego envié por ti. Está Cornelio diciendo: a mí un ángel de Dios me dijo que tú me ibas a enseñar, y entonces si tú me lo ibas a enseñar, yo lo único que hice fue obedecer. Envié por ti. Hermanos, se presenta la necesidad de la enseñanza, y recordemos que hay muchas necesidades. Hay necesidades materiales, espirituales, intelectuales, problemas morales que resolver. ¿Cuántas cosas? Unas son urgentes, otras pueden esperar. Hay necesidades que las reconocemos y que reconocemos que tenemos esa necesidad. Otros simplemente queremos ignorarlas. Hay necesidades que podemos enfrentarlas. Hay necesidades que nosotros muchas veces no tenemos el recurso para solventarla. Pero hay una necesidad urgente, mis amigos, hermanos, y es la necesidad de aprender. Usted mira incluso así en una forma secular la ignorancia de nuestro pueblo. La ignorancia es grave, desde el analfabetismo que tenemos en Guatemala hasta la falta de enseñanza en muchas áreas de la vida. La necesidad de aprender es urgente, pero cuando hablamos de la necesidad de aprender palabra de Dios, entonces tenemos que darnos cuenta que es mucho más importante. Cornelio tenía necesidad de aprender, y Dios, que sabía esta necesidad, da la solución. Envía al apóstol Pedro para que él vaya y que comparta la enseñanza adecuada. Así es que yo quiero que cada uno de nosotros pensemos, porque creo que no solamente es para los que estamos ejerciendo en este momento un ministerio, algo de enseñanza, sino para todos, porque todos en un momento dado somos llamados a la enseñanza. Todos en un momento dado somos llamados a compartir, ya sea a una persona que nos hable, como dice el apóstol Pedro, que demande de nuestra fe, alguien que quiera saber el plan de salvación, porque todos estamos obligados a compartir a Cristo. Hasta los que van a un púlpito con un grupo de personas pequeñas, o aquellos que van a los grandes auditorios para predicarle a miles de personas, todos somos responsables. Pero recuerde este primer principio: se presenta la necesidad, y nosotros como siervos de Dios tenemos que estar en esa sintonía del Señor para aprovechar esa necesidad y suplirla.
Entonces el segundo punto que quiero ver en este versículo es que se aprovecha la oportunidad. Fíjese que dice, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Qué interesante. Yo envié por ti, pero lástima que estabas ocupado. Yo quise hablarte, pastor, pero lástima que estabas tan metido en otras cosas que no me pudiste atender a mí como oveja. Yo quise hablarte a ti, papá, pero tú nunca tuviste tiempo para mí, y entonces caí en drogas, caí en problemas. Qué tremendo que no aprovechemos las oportunidades de enseñanza, que desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da de corregir, de instruir, de guiar a la persona, a las personas, a las ovejas, a nuestros hijos. Todos los días, hermanos, hay oportunidad. Unos vemos las oportunidades, otros lamentablemente no las ven. Unos aprovechamos las oportunidades, otros lamentablemente se hacen los disimulados. Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar esa necesidad. Debemos pedirle especialmente a Dios que abra nuestro corazón para ver la necesidad espiritual de la gente. Usted puede notar la expresión del necesitado, el gusto que la persona tiene cuando nosotros llegamos y suplimos su necesidad espiritual. Cuando la gente llega y me hace preguntas de la palabra, cuando uno puede aclararle en una forma sencilla la palabra, y la gente dice, eso era lo que yo necesitaba. ¿Cómo da de gusto ver a la gente reaccionando y recibiendo las bendiciones? Y ojalá que cada uno de nosotros podamos no solamente recordar y saber por el Espíritu Santo que hay necesidad, sino que ojalá quiera Dios que podamos aprovechar la oportunidad. Pedro, cuando se dirigió a la casa de Cornelio, rompió barreras de cultura, barreras de religión, barreras de raza. Qué bueno que viniste, le está diciendo aquel hombre. Y esa es la bendición, hermanos, que nosotros tenemos que dar a la gente. Que la gente diga, qué bueno que usted vino, qué bueno que usted aprovechó la oportunidad. Ahora acuérdese, la gente nos observa constantemente, la gente está valorando, evaluando nuestra disposición o nuestra negativa. Está evaluando si lo hacemos con gozo o lo hacemos a la fuerza, si hacemos bien o hacemos mal las cosas. Ser líder, hermanos, es una responsabilidad grande. Ser enseñador de la palabra tiene doble responsabilidad. Con razón la palabra misma nos dice, tengan cuidado, porque cuando ustedes se hacen maestros, asumen doble responsabilidad. Llevo 2 puntos entonces pensando sobre la enseñanza adecuada. Primero, acordémonos que se presenta la necesidad, pero segundo, recordemos también que usted y yo podemos reaccionar a esa necesidad aprovechando la oportunidad, y también finalmente podemos cumplir con la responsabilidad, porque aquel hombre Cornelio no solamente le dijo, luego envié por ti, hay necesidad, tú has hecho bien en venir, qué bueno que viniste, aprovecha la oportunidad. Pero ahora le dice Cornelio, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le parece a usted? Toda la gente ahí preparada. Él invitó muchas personas. Él les contó lo que había sucedido en su vida, cómo Dios le iba a mandar a una persona adecuada para que les enseñara, para que supliera esa necesidad que ellos tenían. Y aquí Pedro tiene que llegar y él cumple con la responsabilidad. Si usted sigue el relato de Hechos 10, cuando en el capítulo 11 Pedro regresa de este viaje en donde muchos aceptaron a Jesucristo, los hermanos, los legalistas allá en la ciudad de Jerusalén estaban esperándolo para darle una gran regañada. ¿Cómo es que Pedro deja sus raíces? ¿Cómo es que Pedro deja la tradición y se va a meter a casa de gente indigna? Y Pedro tiene que contarles que no fui yo, señores, es que a mí me mandó el Señor, y qué voy a hacer yo. Pero hoy he aprendido que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y hermano, eso tenemos que aprenderlo todos. Necesitamos, hermanos, compartir la palabra, no importando quién sea, porque usted y yo tenemos que cumplir con la responsabilidad de enseñar. Los maestros, las personas que tienen el título de maestros, que están ejerciendo cualquier rama de la ciencia y que están compartiendo con alumnos, con personas jóvenes, con personas adultas, yo quisiera decirles, nunca
Hagan por un lado la enseñanza bíblica, traten de aprovechar sus mismas enseñanzas científicas, pero compartir la palabra de Dios, porque la ciencia nunca va a chocar con la palabra. Y ojalá que podamos en todo momento nosotros ser enseñadores, aunque seamos enseñadores seculares, que nuestra vida enseñe a Jesucristo, que nuestras palabras y que nosotros podamos aprovechar las oportunidades para poder compartir y enseñar la palabra de Dios. Pedro dio el mensaje y la bendición fue abrumadora, la bendición fue grande. Así es que si nosotros lo notamos, mis amigos, el reto que Pedro nos da aquí a través de la palabra, sin duda alguna, es que hay necesidad de enseñanza. Usted y yo tenemos que aprovecharla. Muchos no la aprovechamos porque no estamos en sintonía, ni siquiera nos damos cuenta que hay necesidad. Tal vez a nuestro alrededor, en nuestra propia casa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y de estudio, gente necesitada, gente metida en vicios, jóvenes metidos en un montón de cosas inadecuadas y nosotros no vemos necesidad de hablar. O para no meternos en problemas, mejor quedamos callados, mejor evitamos, mejor cuando algún día nos pregunten, tal vez les digo, qué triste que no haya sensibilidad y qué triste que no cumplamos con nuestra responsabilidad. Yo quiero retarle. Qué bendición poder compartir de la palabra, qué bendición poder compartir a usted de que Dios nos da oportunidad de enseñar. Aprovechémosla, pero otra cosa, capacitémonos, para no decir herejías, capacitémonos para venir con la autoridad de Dios y vivamos en sintonía con el Señor para que sea el Espíritu Santo el que convenza y que lleve la palabra en una forma adecuada. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.